partido, pues sea para poder por contestar. sí, en este partido el Rayo hecho todo menos puntual. Va a sacar de portería Diego López. Va a terminar, recuerden, si esto termina así, el Rayo de Singapur pensará que la Liga Española es definitivamente la mejor del mundo, ¿no? Pues eso me lo voy a decir yo hoy, es que es un poco cruel que no salga de aquí por algún punto teniendo en cuenta el gol que le tuvimos, bueno, correctamente anulado en la primera mitad, pero y han puesto todo el fútbol, la cabeza entrega y claro, le ha faltado un gol para puntuar. María viene por el centro desatado, abriendo la pelota hacia la banda para Cristiano Ronaldo, ley de la ventaja, Cristiano rodeado de contrario dentro del área, saca atrás para Luka Modric, tiempo para el control, y María que maneja la pelota, incorpora por la banda Arbeloa, el Madrid es un equipo muy adulto, con Ramendi para Arbeloa, se acaba el tiempo, Arbeloa da la vuelta, busca la entrada de Bale no va a llegar, quiere proteger Galvez, se hace con ella Rubén, ganó el partidazo de Canal Plus. Aplaude Carlo Ancelotti a Paco Gémez. 2-3, resultado final. El público estalla en una ovación sin y totalmente entregado al esfuerzo del equipo de Paco Gémez y va suspirando medio relajado a Carlo Ancelotti porque lo ha pasado mal a pesar de haberse puesto 0-3 en el marcador. Bueno, es para respirar porque son 3 puntos muy válidos, muy válidos. El Rayo ha jugado francamente bien y la pegada del Real Madrid es descomunal, es que ir a enfadarse, van a desdibujar en la delantera del Real Madrid y eso es lo que hacen los dos equipos, porque con juego, pues el Rayo... El Madrid se puso por delante 0-3, parecía un partido ya cómodo para el equipo de Carlo Ancelotti, con una tremenda pegada con mano de Cirujano en el Real Madrid y al final 2-3, 2 penaltis en apenas minuto y medio, el partido prácticamente otra vez igualado. El aplauso de Carlo Ancelotti a Paco Gémez y yo creo que es el aplauso del fútbol al esfuerzo del Rayo Vallecano mientras vamos protagonistas. Porque ahora le daba un abrazo a Diego López ayer a Tambiera en un partido que habéis sufrido y de qué manera el Real Madrid esta noche, que tal noche llevo. Sí, los 2 penaltis nos han hecho que se haya entrado en el partido. Y bueno, aquí sabe que sufre mucho, es un campo donde es muy difícil puntuar y bueno, hemos aguantado, hemos tenido rato de buen fútbol y bueno, Un partido muy favorable al Real Madrid, no conseguís mantener el control del juego. bueno, yo creo que ha terminado los 2 penaltis muy seguidos, no han sido jugadas elaboradas donde se hayan hecho gol, yo creo que eso marca diferente el partido. Y luego pues ellos van muy arriba, tampoco podemos seguir jugando y bueno, han sido muy intensos en esta segunda parte y nos ha hecho sufrir mucho. Lleva así mucha pegada, pero seguís sin encontrar ese equilibrio que dice Ancelotti, sobre todo atrás. Sí, yo creo que hoy es un partido diferente al de Sevilla, yo creo que hoy son 2 penaltis, donde lo normal es que marquen gol y los demás, bueno, va a peligro, pero lo hemos controlado. No juego del Rayo te sorprende que sea colista. Sí, yo creo que va a salir de ahí, propone el fútbol, propone creo que este equipo se merece estar mucho más arriba. Hablaba de Diego López en las 2 ocasiones prácticamente cojeando bien el jugador del Rayo porque se notaban los calambres al final del partido después de un esfuerzo inmenso, tremendo del Rayo Vallecano esta noche. Sí, yo creo que todo el mundo ha visto que si llegamos hacia Madrid no vamos a tener problemas para conseguir los objetivos porque bueno, nos vino bien el partido hoy a pesar de la derrota y yo creo que el Madrid no se mereció ganar. Pero sin premio, eso es preocupante. Sí, siempre, todos sabemos que aunque se hagan las cosas bien y no se consigue el resultado, claro que preocupa porque bueno, un partido más y estamos en la zona esa de ahí abajo, pero bueno, la verdad que vamos a salir bastante reforzados porque la imagen ha sido espectacular del equipo. ¿Cómo se hace para montar sobre todo? No, pues el míster lo dice que ya le quitamos posición al Barça, otro lo vino a Madrid y bueno,
estamos paso a paso para conseguir los objetivos. Lo particular con Diego López, muy bonito los dos penaltis, cada uno de una manera, le han ganado los dos, te dan un abrazo ahora al final del partido. Sí, digo que una campaña espectacular y tuve la suerte de marcar el penalti. Esa es la palabra que yo no tengo. Ese es el trabajo que conduce a la perfección. Presentamos el nuevo Mazda CX-5 con tecnología Skyactiv y mínimo consumo, máximo rendimiento por 5 años. Nuevo Mazda CX-5 por 20.900 euros. Mazda, rompe con lo establecido. Igual. Favorito está en la final con Tirado. Su base es complicado, la que viene a explicar a los porque yo he por ahí, así que va a ocupar. ¿La cambiarías ahora? Pues no. Daniel Lehmann vino, que ya lo han hecho
Estaría vivo. No haberlo hecho antes. Una manchada calentito. Yo después de un triste, mira la buena con abajo. Hombre, ¿qué tal, Carlos? Ya, muy bien, tienes estilo, tienes... Creo que no lo sé, no lo vi, pero bueno, bien, se va a la puta manera, es la verdad. Me gusta mucho, la verdad que me gusta mucho. Hay que... Y el padre a pasar horas aquí. Que manda, que manda. No, bien, muy bien. Vamos a suponer que hay aquí... Pasemos de miércoles, por ejemplo. Salido ya
diferente. Luego miro por la compañía directamente, miro por otras compañías como Dreams, por ejemplo, Asperia, las minis, hay varios momentos también. Creo porque de momento hay una compañía que tiene abierto, pero en cuanto empiezan a ir buenos ya las compañías ya empiezan a bajar. Es que no hay ni siquiera, no pone ni siquiera la compañía, pone varias compañías, no hay nada concreto aún hasta ahora. Con el descarte, soy tipo yo, todo bueno, remonta rápido, ya. Que no se pase uno, ¿no? Ya, ya. Texas, la hostia ahí. Guille. Fenómeno 6-1. Guille se llama.
Me llamo porque luego ya no tengo tiempo. Sí, ya casi aquí ya mal asunto. Sí. Digo, ¿quién no fecha del de Pablo Rojas? Un viaje. No le puedo enseñar las cosas. No, la cambia, no. Pero si tiene más frío, te lo pero eso es lo que dice Paco la cascó. Claro, yo vi que se la había pegado. Pero joder, pero es que ¿qué pasa? ¿Que no puede perder o qué? No, sin perder perdió. No, ya, pero... Yo era que mañana, cuando se levante y lo piense mejor, yo era como se queda en plan, mira, 200 tomos que acabo de partir por la mitad aquí. Y le pido 3 veces. Eso es lo que va a doler. No el perder, sino el haber roto la flecha. Sí, pero no, porque... Alguien se rompa, ¿Carlos lo has quitado? No, al revés de cómo está bien soltado. Ah, vale, vale. No, está perfecto. Yo contarle que lo pongan bien aquí y punto. Hay que ganarse los galones. Yo caigo ya. Con Diego. Es que menudo cuarto cuadro también, ¿eh? Voy por abajo. Y yo tenía bastante. Vamos a hacer tonalidades a partir de ahora. No, ya, bueno. Yo ya sé que le tienes amor. Carla, hablando. Vamos a hacer, ya pedí con toalla.
trabajo conseguir uno para que tuviéramos un mal este año y no había de tacos largos, o sea, tacos cortos. Y curiosamente el único que encontré tacos pero no había, me decía alguno, cómprame uno de saltar, no voy a comprar un taco. Es que tacos de menor tamaño no había. Ya, pero tiene una suela muy dura. Ya, pues ya no te digo. No, nosotros aprendimos a romper, que quiere romper esa cosa que está ahí. Era una inscripción gratuita. Hasta los 11 años de una inscripción gratuita. Te traes es la edad, es la mejor edad cuando a esa edad ya casi todos llegan ya bien a la mesa. Y hay padres que vienen a jugar que pueden jugar. No, bueno, más pequeñitos. La niña no me está haciendo bien. Tiene que gustarle un poco, pero no a pasarlo bien. Pero si vienen y se aburren, pues claro, van a perder en primera ronda y luego ustedes están aquí el resto del tiempo esperando por el padre. Y su padre, el padre dijo que lo llevó un tiempo y dijo, yo iba a tiro, pues el padre busca el tiro y que iba a tirar también tirado. Y que el niño dijo, ay mira, lo mío voy a subir ya. Un viernes que fui a sí, sí, no me ganó la partida ahí. De momento que me la bola, si puede que... Una ahí que tira bolas, y otro a los 5 minutos mandan goles a todo por culo. Ah, sí. Trae el niño para aquí que juegue, que para hubiera feito cartero, futuro. Si le empieza jugando a los 8 años, dentro de los 10 años, no hay que ver. Bueno, unos añinos tenemos aquí en campeonato, tío. Por lo menos como que... Sí, Esto necesita un escaloncito para ponerlo. Una casa de agua, Macho, es que no me... tenemos un pollo aquí, te lo ves. Oye, esto es el cuadro oficial, lo demás cuenta. Ya lo sé, pero... Que sí, ya, a ver qué sí. Por la siguiente. Pasa que claro, luego...
Es que lo puse ese trabajo en vez de arriba y no me dejó cambiarlo. No me dejan cambiarlo. Intenté borrarlo. Está competitivo. Oye, ¿por qué jugamos ¿Qué? a 2 puntos por primero? Normalmente no hay hasta aquí. A ver. No existe fijo. Pues sí le existe. 6-0. Esta no la acababa, no se paró. ¿La acababa? ¿Esto estaba aquí? Ya sabes tú que yo soy un poco más. Bueno. Y un poco más conturbio.